Capítulo 928. Desviación. En este punto, Klein había comprendido aproximadamente la situación. Debido a la ley de convergencia de características Villande, había sido el objetivo del saqueador del mundo espiritual en el momento en que entró a la ciudad de Calderón, que ni siquiera tenía espíritus muertos ordinarios. Primero movió el disco dorado de orígenes desconocidos hacia el camino predicho, permitiendo que su marioneta lo viera al pasar. Así, su atención se trasladó al efecto de transformación que la ciudad de Calderón tenía sobre los vivos. Después de eso, utilizó al gigante herrero, que no era su avatar del alma, para distraerlo aún más. Finalmente, llegó en secreto dentro de la distancia de control y logró el éxito en un solo intento. Si no fuera porque vi esos cuerpos fallecidos que están colgados como campanas de viento en la catedral, teniendo así un miedo instintivo a los villandes de secuencia alta del camino del vidente, y habiendo preparado varios medios autónomos para interrumpir cualquier intento de control sobre mí, ya podría haber sido convertido en un avatar del alma por el saqueador del mundo espiritual. En serio, debería haber pensado en la ley de convergencia de características Villande antes de entrar. Después de llevar el cetro del dios del mar, incluso con la carta del tirano suprimiéndolo, todavía soy un poco demasiado imprudente. Casi pasé por alto un detalle tan crucial. En la superficie, parecía tan cauteloso como siempre, pero en realidad, me había vuelto imprudente sin darme cuenta. Sin embargo, ni siquiera creía que estaba siendo imprudente. Los pensamientos de Klein se aceleraron antes de levantar el brazo que blandía el cetro de hueso y continuar usando la tormenta de relámpagos. Si una vez no era suficiente, hazlo 2 veces. Si eso todavía no era suficiente, hazlo una tercera vez. En resumen, tenía que aprovechar esta oportunidad para evitar que el saqueador del mundo espiritual escapara del rango de sus ataques. Este era el método más seguro, y también era el estilo de lucha de Klein que más admiraba. Si no fuera porque el golpe de relámpagos había sido enormemente debilitado en la ciudad de Calderón, incluso sospechó que podría haber ido a recoger la característica Villande ya. Y habiendo ya digerido la mayor parte de la poción de secuencia 5, su espiritualidad era suficiente para que pudiera repartir tal daño por un tiempo. En este momento, la figura, invisible, que llevaba una bata blanca translúcida estalló en llamas pálidas. Apareció en el aire a varios cientos de metros de distancia. El saqueador del mundo espiritual había usado salto llameante, que era muchas veces más fuerte que la versión de Klein, alejándose instantáneamente de él. Al mismo tiempo, en los escombros donde se escondía, un gigante azul negro de 4 metros se tambaleó hasta ponerse de pie. El pecho del gigante estaba abierto, pero no había entrañas. Sin embargo, se estaba como un castillo, colocándose entre el tirano y el saqueador del mundo espiritual, bloqueando la línea de visión de Klein. Y en los ojos de Klein, los hilos del cuerpo espiritual del gigante estaban reunidos, extendiéndose hacia el saqueador del mundo espiritual. Era obvio que era un avatar del alma. En la punta del cetro del dios del mar, las gemas de color azul se iluminaron. Unos pocos rayos de relámpago saltaron de la nada, mezclándose en una enorme flecha plateada. Instantáneamente, golpeó la cabeza del gigante azul negro. Todas las defensas invisibles se rompieron, y como papel maché, la cabeza del gigante se agrietó. Innumerables trozos de carne carbonizada salpicaron mientras su cuerpo sin cabeza se evaporaba en medio de gases blancos que estaban manchados con manchas verde oscuro. Toda su vitalidad fue robada. Todo esto sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Klein, con su tiara papal y su túnica papal, levantó aún más el cetro de hueso. La luz azul irradiaba en ondas mientras un viento aullante levantaba su capa. En una vasta área de la periferia de la ciudad de Calderón, las nubes oscuras se juntaban rápidamente. Bajo una capa opresiva, hacían que el área pareciera más oscura y reprimida. Pum, pum, pum. Gotas de agua del tamaño de un frijol caían al suelo, liberando el polvo que se había acumulado con el tiempo. Splash. Las gotas de lluvia caían a un ritmo cada vez más rápido, formando una tormenta catastrófica. El agua apagó las llamas pálidas y formó un arroyo que se precipitaba hacia el punto más bajo de la ciudad, justo en el fin del profundo pozo. En tal clima, el salto llameante de Klein se había vuelto ineficaz, pero lo mismo sucedía con el saqueador del mundo espiritual. Sin embargo, para un tirano,
su espiritualidad podía extenderse a través de las nubes oscuras como si se hubiera transformado en una deidad que supervisaba la tierra. Cada nube oscura, cada gota de agua se convirtió en los ojos de Klein. Le permitieron encontrar fácilmente al saqueador del mundo espiritual en cada área que había cambiado su clima. Esta figura invisible con la túnica blanca translúcida se escondía detrás de una columna pálida y quebrada. No había abandonado la periferia para la región central. ¡Bu! Un estruendo ensordecedor sonó cuando los rayos se entrelazaron para formar un haz de plata que salió disparado de las nubes oscuras, directamente hacia el saqueador del mundo espiritual. Confiando en su potente premonición espiritual, la figura invisible se enterró en el suelo medio segundo antes. 3 gruesos haces de plata azotaron el área uno tras otro, derritiendo el suelo a medida que se hundían, produciendo cráteres carbonizados. El saqueador del mundo espiritual emergió de otro lugar mientras esquivaba apresuradamente, manteniéndose a la derecha a veces y a la izquierda en otras, como si estuviera realizando una maniobra de esquive serpenteante. Sin embargo, sin importar a dónde huyera, los haces de plata lo perseguirían. Incluso bloquearon su camino con anticipación, impidiéndole intentar abandonar la región tormentosa. ¡Bu! 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 La deidad similar a un tirano, que miraba desde las nubes oscuras al saqueador del mundo espiritual, agitó su cetro y golpeó una y otra vez a su objetivo, con el éxito apenas eludiéndolo varias veces. Klein se volvía cada vez más ansioso por terminar de inmediato la caza. Por lo tanto, activó sin reservas el cetro del dios del mar para aumentar la frecuencia con la que los rayos golpeaban. De repente, sintió una fuerte sensación de agotamiento. Esto alarmó a Klein porque se dio cuenta de que algo andaba mal. El saqueador del mundo espiritual tuvo la oportunidad de retirarse más profundamente en la ciudad de Calderón al principio, así que ¿por qué se queda por aquí? Claramente es una criatura del mundo espiritual sin un cuerpo físico. Puede enterrarse bajo tierra para evitar el rayo y el aviso de un tirano, entonces, ¿por qué da vueltas de vez en cuando? Está tratando de hacerme atacar. Ha notado que no soy un semidios a través de mis hilos del cuerpo espiritual y mi control sobre mis marionetas. ¿Desea agotar mi espiritualidad? Klein estaba alarmado. Combinándolo con su encuentro original, llegó a la realización de cuán inteligente era el saqueador del mundo espiritual. Era una criatura bastante astuta. Al mismo tiempo, también pensó en un problema. ¿Podrían la tormenta de rayos y la lluvia tormentosa atraer la atención de las existencias peligrosas en la región central de la ciudad de Calderón? Soy demasiado precipitado. Sigo descuidando los detalles críticos. Mientras los pensamientos pasaban por su mente, Klein guardó el cetro del dios del mar. La fuerte tormenta cesó y las nubes oscuras se dispersaron rápidamente, el clima volvió a la normalidad. Klein hizo que Enzo volviera a su lado con la palabra del mar, y consiguió que Luzbel lo protegiera en el medio. Después de eso, él y sus 2 marionetas salieron como si intentaran abandonar la ciudad de Calderón mientras todavía le quedaba algo de espiritualidad. Durante este proceso, Klein mantuvo su visión de hilos del cuerpo espiritual constantemente activada para evitar que el saqueador del mundo espiritual se acercara a él. Notó que los hilos del cuerpo espiritual de esta criatura eran algo especiales. Una parte de ellos salía de su cuerpo y se extendía normalmente. Un número se materializaba externamente y se unía en un grueso haz, justo en la túnica blanca translúcida. Klein sospechó que este era el estado cuando un saqueador del mundo espiritual controlaba un avatar del alma, haciéndolo diferente a un marionetista. Al desplazar su mirada, de repente vio delgados hilos negros ilusorios que salían de una casa derrumbada. Una parte de ellos se juntaba en un grueso manojo con su fuente en la distancia. Klein no dudó en levantar su cetro del dios del mar, creando un retumbante trueno. ¡Bu! Entre este sonido que infundía temor en la mente y el espíritu, Luzbel repentinamente levantó su mano izquierda. La mitad de su cuerpo se volvió ilusorio instantáneamente mientras su brazo se extendía ampliamente, dirigiéndose directamente hacia la casa derrumbada. A mitad de camino, su palma se volvió anormalmente pálida. Un rostro ilusorio sobresalió y sacó una lengua serpentina que tenía pelo blanco cubriendo su superficie. La lengua se extendió lejos, penetrando la pared y apuñalando el lugar donde se reunieron los hilos del cuerpo espiritual. Inmediatamente succionó un alma distorsionada y borrosa,
Alrededor del alma, un número de hilos del cuerpo espiritual desaparecieron repentinamente como si nunca hubieran existido. Eran falsos. El saqueador del mundo espiritual podía crear falsos saqueadores del mundo espiritual ilusorios o intercambiar instantáneamente la ubicación entre el avatar del alma y el mismo. Klein repentinamente giró su cabeza y miró hacia otro lado. En efecto, vio un montón de hilos del cuerpo espiritual nadar desde el subsuelo a gran velocidad. Una vez más utilizó el cetro del dios del mar, liberando un trueno cerca del suelo, uno que podría asombrar a su cuerpo espiritual. Mientras tanto, Enzo gastó parte de su suerte restante, añadiendo mala suerte al objetivo. Luego, disparó un rayo plateado desde la punta de la palabra del mar. El rayo pasó afortunadamente a través de una grieta y entró en el suelo, golpeando directamente al agresor. Hizo que una porción de los hilos del cuerpo espiritual desapareciera instantáneamente. También era falso. Justo cuando Klein reaccionó, sus pensamientos se detuvieron y su cuerpo se adormeció. Justo cuando abrió la boca con gran dificultad para dar instrucciones al objeto místico, la figura invisible en la túnica translúcida descendió desde arriba, aterrizando justo frente a él. El saqueador del mundo espiritual había estado escondido en lo alto del cielo, ocultándose con las nubes grisáceas. En el momento en que esta figura invisible apareció, las larvas comenzaron a salir de su cuello donde debería estar su cabeza. Eran larvas con extraños patrones que las cubrían. Con solo mirarlas, su mente comenzó a tambalearse. Aunque rompió el control de sus hilos del cuerpo espiritual, también perdió su capacidad para pensar. Su rostro, que estaba sombreado por la tiara papal, comenzó a crecer tentáculos de carne. Cada tentáculo era relativamente transparente, como gusanos retorciéndose. Si no fuera por el nivel de la carta del tirano que lo respaldaba, habría caído al suelo mientras luchaba con dolor. El saqueador del mundo espiritual tenía una forma de criatura mítica hasta cierto punto. En este momento, la figura invisible dentro de la túnica blanca comenzó a controlar los hilos del cuerpo espiritual de Klein sin ningún obstáculo en el camino. En unos segundos, ya estaba cerca de lograrlo. Viendo que su presa estaba a punto de convertirse en su avatar del alma, el saqueador del mundo espiritual de repente vio a su objetivo abrir la boca con gran dificultad y decir una palabra. Se había recuperado del estado de casi perder el control más rápido de lo que había anticipado. Y la palabra era en antiguo Hermes, destino. Era el encantamiento para el amuleto del succionador del destino. Si Klein realmente quisiera irse, habría agarrado a sus dos marionetas y habría terminado directamente la invocación para regresar sobre la niebla gris. ¿No habría caminado hasta la entrada de la ciudad de Calderón? Estaba tendiendo una trampa para el saqueador del mundo espiritual. La razón por la que pudo recuperarse tan rápidamente de las heridas infligidas por una forma de criatura mítica, y por la que pudo entonar la palabra relevante, fue porque había experimentado tales situaciones demasiadas veces. Además, aunque no estaba seguro de qué método estaba usando su oponente, definitivamente había una forma bastante completa de lidiar con ello, hacer que su objetivo tenga mala suerte. Justo cuando Klein entró en un estado lento, su primera reacción no fue hacer que el objeto místico cantara, sino dejar que Enzo gastara toda su suerte, haciendo que el saqueador del mundo espiritual tuviera suficiente mala suerte. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.